Solidaridad. Diálogo. Pensamiento. Comunicación. Sociedad. Fe. El poder de la palabra. Una reflexión sobre nuestras ideas. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de El Poder de la Palabra. Es un gusto estar nuevamente aquí en la pantalla provincial, en esta mesa de diálogo, compartiendo charlas mucho más gustosos hoy con un amigo de la casa, Pedro Bazán. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo andas, Daniel? Muchas gracias, gracias por la invitación. No hace mucho estuviste con nosotros para celebrar realmente el aniversario del Mundial de Ajedrez. ¿no? Estuvimos con Claudia compartiendo una noche muy agradable. Qué buena expresión esa que para dimensionar lo que fue el Mundial de Ajedrez que decías vos, Pedro, ¿no? Estuvo Messi, estuvo Neymar, estuvo Suárez y alguna otra figura, ¿no? Sí, absolutamente. Cristiano Ronaldo. Claro. Sí, o si lo mencionás en el tema del tenis, estuvo Federer, estuvo Djokovic, estuvo Nadal. Bueno, eso fue lo que sucedió hace 10 años en San Luis, fue maravilloso, maravilloso. Bueno, hoy nos vamos a dar el gusto de hablar de una de tus pasiones, que es la escritura. Bueno, muy bien. ¿Qué te gusta más, escribir o leer, Pedro? Van de la mano. Disfruto mucho más leer que escribir. Escribir se me ha vuelto un hábito y hasta uno adquiere determinada técnica, casi que lo puede hacer con determinada naturalidad. Nunca es natural la escritura. En mi caso requiere una concentración y un esfuerzo muy grande porque yo soy muy honesto en el momento en que más transparente soy y que más honesto soy con mi persona en el momento en que escribo. La lectura la disfruto mucho más. Y aparte en la lectura me permite una anarquía que en la escritura no puedo tener, porque si yo me someto, digamos, a escribir una historia literaria, puedo tener una anarquía determinada, ¿no? Pero en algún momento la historia me va moldeando y el personaje me va llevando el personaje a mí hacia una relación lógica, ¿no? Uh-huh. ¿Hay un mandato superior sobre vos que te ordena escribir, Pedro? ¿O hay un autocontrol tuyo que dice, necesito escribir? Yo creo que hay un proceso histórico, digamos, que tiene que ver con la historia personal de cada uno. Yo a los 8 o 9 años de edad sabía que yo quería escribir. Sabía que quería que mi destino fuera literario, ¿no? Y yo entendía que la mejor forma de dedicarme algún día a escribir era leyendo mucho, porque tenía que aprender. Intuía que si yo leía los clásicos, que si leía a Virgilio, que si leía a Horacio, que si leía a Homero, y si después empezaba a leer a grandes autores como Borges, como García Márquez, como Dostoyevsky, como Sartre, como Baudelaire, yo iba a contagiarme de alguna manera de esto. Bueno, la pasión por la lectura permanece en mí hasta el día de hoy. Todos los días leo muy profundamente. Tengo la ventaja de la relectura. Como uno ha conocido muchas historias y muchos autores, muchas veces no soy un aventurero de aventurarme a nombres nuevos, como sí lo sos vos, que vos sos un gran lector y claro, vos sos alguien que le encanta descubrir nuevos autores. Yo en esto soy mucho menos riesgoso y mucho más conservador a la hora de la lectura. O sea, yo sé lo que me va a dar Kafka, sé lo que me va a dar Poe, sé lo que me va a dar Dostoyevsky, y en determinados momentos de mi vida vuelvo a eso porque sé que es lo que necesito en ese momento. Entonces, no sé si es un mandato, me parece que estaba dentro de las cosas que yo quería hacer con mi vida. Cuando uno es pequeño dice, bueno, yo quiero ser astronauta, quiero viajar a la luna, quiero cruzar el océano en un barco, quiero escalar alguna de las cumbres del mundo, en el Himalaya o en los Andes, o donde sea. Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Bueno, yo quería, entre todas esas cosas que quería hacer con mi vida, quería escribir. Y bueno, es una de las cosas que pude hacer, entonces en el fondo me llena de satisfacción. ¿Había biblioteca en tu casa, Pedro? Había una hermosa biblioteca.
Y lógicamente yo me crié en la zona rural de la provincia de Santa Fe, era muy chiquito, tenía 7, 8 años, y la gente se levantaba muy temprano a hacer las tareas rurales en la zona rural, en el campo, y se almorzaba muy temprano y luego venía una siesta que era sagrada. Y a la hora de la siesta había un solo mandato: por favor, no hagas ruido. Y la única manera de no hacer ruido era encerrarse en una habitación y quedarse muy quieto, y lo que cumplía ese mandato era la biblioteca. Claro. Entonces, la biblioteca además era mi habitación. O sea, los libros habían ido a parar ahí. O sea, yo tenía mi dormitorio, era en la biblioteca. Entonces se hizo como muy natural. Un día agarré un libro y uno de los primeros libros que yo agarré fue un diccionario, era un Bastus, una edición de 1948, que era hermoso porque yo lamento mucho que no se vuelvan a hacer esas ediciones, porque ese diccionario Bastus, por ejemplo, tenía un mapa de la Argentina que hoy nosotros no alcanzamos a imaginar, donde las provincias no estaban, las 24 provincias, algunas tenían nombres diferentes, y el mundo en 1948 era un mundo muy diferente. Imagínate que en 1948, por ejemplo, es el año que sale la primera edición del diario Clarín. Claro. Digo, estamos hablando de hace muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Entonces... Pedro, bueno, pero también el mundo era otro en 1970 cuando vos eras un niño, digo. Sí. La siesta tenía casi una sustancia material, diría García Márquez, que no sé si tiene la siesta de los niños hoy en día. Vivíamos en una época donde las necesidades de trabajo de nuestros mayores o la producción económica de nuestros mayores iba por otros carriles o por carriles distintos a los que sucede hoy. Digamos, había, al menos en la Argentina de esa época, en la Argentina de hoy también, pero digo, había una fuerte apuesta por el campo y había muchísimas familias viviendo de manera directa del campo. De hecho, mi familia no eran hacendados, digamos, tenían apenas unas 100 hectáreas y toda la familia vivía de eso y vivía del fruto del trabajo de manera muy fuerte, ¿no es cierto?, trabajando todos los días de manera muy fuerte. Se dedicaban más a la ganadería que a la agricultura. Teníamos tambor, teníamos vacas. Y hoy me parece que la economía y la industria se ha diversificado de una manera mucho más grande, sobre todo con las nuevas tecnologías, y hace que no sea necesario levantarse tan temprano a la mañana para producir, aunque hay muchísima gente que lo hace, que ese trabajo industrial esté reemplazado por otro tipo de trabajo industrial, ¿no? Digo, desarrollar una aplicación o desarrollar un software que permita la solución a algo no requiere que yo cumpla un horario estricto de tal hora a tal hora. Se me puede ocurrir una idea genial en cualquier momento. Esto me parece muy bueno, ¿no? Así que la siesta medio como que perdió ese encanto, ¿no? Tenía un encanto, una magia. Tenía un claro. encanto, por supuesto, sí. Claro. Si hacías silencio, decía García Márquez sobre la siesta, podías escuchar las hormigas sacar el azúcar de las naranjas. Sí. Bueno, estás mencionando a alguien que tenía alguna dificultad para narrar, ¿no? Qué maravilloso. Bueno, yo tenía 14 años cuando lo conocí a García Márquez y, bueno, imagínate un chico que está ingresando en la adolescencia, está transitando la adolescencia, encontrarse con ese caudal de imágenes, con ese color, esa vibración, esa pasión. Olores. Esos aromas, todo lo que significa García Márquez, ¿no? Es maravilloso. Después hubo un momento en mi vida donde estuve bastante enojado con García Márquez. Injustamente enojado, ¿no? Porque había descubierto a Maupassant, a Guy de Maupassant, un autor francés que vivió unos 100 años antes, y me quedé fascinado y encontré y encuentro hasta el día de hoy en Maupassant muchas cosas que el realismo mágico luego convierte en literatura, ¿no? Pero es propio también de una época de Francia en que lo hace también Balzac. Entonces hay una serie de autores que, como dice Borges en este ensayo maravilloso, ¿no? Los precursores, hay autores, Kafka y sus precursores, hay autores que inventan a sus precursores. Yo creo que el mundo no hubiera descubierto literariamente, no hubiera redescubierto literariamente a autores como Maupassant o como Balzac si no hubiera aparecido un García Márquez. Pedro, recuerdo con mucho cariño este año un diálogo que tuvimos con
Susana Bustos y Anhelo. Pocos la conocen así, todos la conocemos como Chula, ¿ah? de una librería aquí de San Luis. Sí, señor. Y hablábamos sobre la lectura, ¿no? Ella también se confesaba, por supuesto, una amante de la Una gran lectora, sí. Claro, desde muy niña. Y decía, bueno, la verdad es que esto es como que los chicos aprendan a nadar. Primero, que naden en superficies que controlamos, podríamos decir, y luego aguas profundas. Digo, en el caso de la lectura, vos te tiraste a aguas profundas directamente. Bueno, está bueno, y eso es, digamos, causa de debate permanente, ¿no? ¿Qué leer? ¿Cómo empiezan los chicos a leer? Yo creo que tienen que leer aquello con lo que se sientan cómodos. Yo no creo en la literatura infantil. Yo no creo en la literatura infantil. Y lo repito porque, digo, si uno lee... Digo, cuando nosotros éramos chicos, o 100 años antes de nuestra infancia, literatura infantil era lo que hacía Lewis Carroll. Y si uno cree que Alicia en el País de las Maravillas es un libro infantil, está profundamente equivocado. Digo, yo creo que uno tiene que leer aquello con lo que se sienta cómodo y tiene que leer a cualquier edad, desde el momento en que uno sabe leer. Y que seguramente el libro lo va a esperar y lo va a encontrar, en algún momento se van a tocar. Quienes hayamos leído El Principito, de quienes estén del otro lado que hayan leído El Principito, a ver, lo lee habitualmente entre los 13, los 15, los 17, los 20 años, y junto con El Principito lee El Profeta de Khalil Gibran, Mi planta de naranja lima, y una serie de libros que le van acercando a uno de manera misteriosa la gente para que uno los lea a esa edad. Demian y Siddhartha de Hermann Hesse. A mí me parece una falacia porque, digo, esos libros leídos a los 30 años uno encuentra cosas maravillosas en esos libros que no pudo encontrar a los 14 y que a lo mejor nunca va a encontrar. Y hay gente que a lo mejor nunca tuvo contacto con esos libros y que encontró en otros libros cosas maravillosas. Yo no creo en la literatura infantil. Entonces yo creo que tarde o temprano el lector se encuentra con los libros, ¿sí? Se encontrará. En una lectura inicial descubrirá algunas cosas, en una segunda lectura encontrará otras cosas. A lo mejor vuelve sobre el libro y encuentra otras, o a lo mejor no vuelve nunca más y no necesita volver sobre el libro. Lo que yo encontraba, por ejemplo, en Virgilio y en Homero a los 8 y los 9 años era mitología griega. Y ese encuentro con la mitología griega, con Pollux y Castor, con Hércules, que era Heracles para los griegos, con Zeus, con Hera, con Atenea. Entonces, esos personajes a mí me fascinaban. A mí me fascinaba que hubiera un Olimpo donde los dioses... mentalmente, además, claro. Me fascinaba que hubiera un Olimpo donde los dioses pudieran estar sentados. Es decir, por ejemplo, decía Zeus que cuando se enoja amontona las nubes. Esto lo escribe Homero, ¿sí? El que amontona las nubes. Claro, esto decía Homero de Zeus. Es fascinante que vos tengas 8 o 9 años y que te imagines a un señor rodeado de múltiples dioses, y él aparte es el dios de los dioses, que cuando se enoja amontona las nubes. Es una imagen bellísima. Y está escrito esto hace 4.000 años atrás. Digo, que alguien hace 4.000 años atrás escriba una cosa, eso es imperecedero, es inmortal. Eso no hay forma de que no le guste a un niño de 8 años o a un adulto de 50. O yo soy muy fanático, pero digo, compartimos. Es hermosa esa imagen, es hermosa. Entonces, eso me quedaba. Claro, después ahora a los 30 años, habían pasado 20 años desde que leí la Eneida por primera vez, la vuelvo a leer a los 30 años, y me entero que en realidad la Eneida era una pieza épica que Augusto, el gran emperador Augusto, le pide a Virgilio para que Roma tenga su pasado de gloria como lo habían tenido los griegos. Si ellos tuvieron un pasado de gloria, ¿por qué nosotros no? Entonces, casi que es una obra propagandística, ¿no? Casi que se hace con esa intención y sale esa maravilla. Eran buenos escribiendo propaganda. Claro, eran buenos escribiendo, evidentemente. Bueno, una obra que tiene un poco menos de 2000 años, entonces encontrás diversas cosas, ¿no? Diferentes cosas, y está buenísimo. Es muy probable que quien transite por el placer de la lectura se encuentre con estos títulos en algún momento. Sí, absolutamente. Tarde o temprano van a llegar. Absolutamente. Y a veces uno comete el pecado de recomendarlos, ¿no? Pero digo pecado porque hay gente que no se va a encontrar nunca con la literatura clásica y no le va a gustar nunca, y sin embargo van a ser excelentes lectores
y van a ser muy felices con sus lecturas, y otra gente que va a volver una y otra vez, ¿no? Yo no puedo leer a Goethe, por ejemplo. El Fausto de Goethe me parece una obra absolutamente tediosa. Y no puedo. ¿Y el Ulises, que he señalado como un libro que El Ulises de realmente Joyce, marca lectores? Bueno, a mí el Ulises de Joyce es un libro que me cae mucho más simpático. Me resultó muy simpático leerlo y muy atractivo, ¿sí? Ahora, vos sí ocurre en un día, ¿no? Y se ha escrito tanto sobre eso, ¿no? Es la historia, esas miles de páginas, digamos, de lo que le pasa a una persona en un día de su vida. Pero ojo, que precursor del Ulises de Joyce es Shakespeare, ¿eh? No hay que ponerle todas las medallas a Joyce, que seguramente merece muchas, pero Shakespeare ya había escrito que lo que le pasa a un hombre sobre la tierra en realidad le pasa a todos los hombres. Lo que le pasa al Ulises de Joyce le pasaba y le seguirá pasando a los hombres a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces... Pedro, todos los amantes de la literatura vuelven a ellos, y la industria también, y la industria de la televisión. Dicen House of Cards es Macbeth de Shakespeare. Ah, qué bonito. Completo, pero completo, de la A a la Debería Z. verla entonces. House of Cards. Sí, debería verla. Bueno, estás hablando de serie, ¿no? Que es una nueva forma de consumir cultura, una muy linda forma de consumir cultura, ¿no? Nosotros con mi mujer, Paola, solemos ver series y nos gustan mucho y discutir sobre ellas. Estamos viendo ahora Limitless, Sin Límites, que es una que está basada en una película y también muy delirante. Vimos Sense8, una de los hermanos Wachowski, los de Matrix. Pero no soy un experto, ¿no? Es más, no he visto Lost, por ejemplo, ni House of Cards, Pedro. House of Tenés que ver. Cards. Sí. ¿Releemos en el próximo bloque? Por supuesto. Ya volvemos. Gracias.